Muy buenas, bienvenidos a mi canal, Historia Militar del siglo XX. Vamos a por el tercer capítulo de Indochina y la Guerra del Vietnam. En el primer capítulo vimos los potentes antecedentes históricos, cómo Francia va a ocupar toda la parte de la Conchinchina en un principio y finalmente acaba con Vietnam y con la Indochina, con Laos y Camboya. En la segunda parte del vídeo vemos la primera guerra de Indochina o la Guerra de Indochina, que es la que enfrenta a Francia contra el Viet Minh, las tropas, los insurgentes vietnamitas, y pasamos a la tercera parte de Indochina y la Guerra del Vietnam, en un momento tan convulso como era la segunda mitad del siglo XX. La Guerra de Vietnam desde 1955 hasta 1975. 20 años. Realmente la guerra de Vietnam contra los estadounidenses fue del 65 al 73. Pero bueno, ahora vamos a ver que efectivamente, como les dije en el pasado vídeo, del 54, que son los acuerdos de Ginebra, hasta el 65, pues pasan muchas cosas en las que Estados Unidos, por ejemplo, con la famosa teoría del dominó, comienza a enviar asesores militares a Vietnam. La guerra de Vietnam o segunda guerra de Indochina fue un conflicto englobado en la Guerra Fría que enfrentó a Vietnam del Norte y el Vietcong, apoyado y financiado por China y la URSS, y a Vietnam del Sur, apoyado y financiado por Estados Unidos. Cómo no, una batalla, un conflicto más de la Guerra Fría. El objetivo era unificar Vietnam en un único estado de corte comunista. Vietnam del Norte decide enviar elementos subversivos por la ruta Ho Chi Minh de norte a sur a través del vecino Laos. Ahí pueden ver en la imagen a la izquierda, pueden ver perfectamente cómo está estructurado Vietnam, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y cómo está la ruta Ho Chi Minh de norte a sur pasando por los vecinos Laos y Camboya. Golpe de estado en el sur y negativa a realizar el referéndum de unión o separación, lo que les dije en el segundo vídeo. A raíz de este golpe de estado, Ho Chi Minh, el presidente de Vietnam del Norte, decide enviar por esta ruta flujo de combatientes comunistas del Vietnam, el Vietcong. Estalla la guerra civil en el sur de Vietnam. Estados Unidos, bajo mandato de John Fitzgerald Kennedy, JFK, envía a asesores militares, 1000 en 1960 y 16.000 en 1963, y armamento. China y la URSS hacen lo propio con Vietnam del Norte. El conflicto inicialmente está basado en la guerra de guerrillas, atentados, sabotajes, acciones hostiles contra personas influyentes, solamente en las ciudades, por ejemplo en Saigón, la más conocida, la capital de Vietnam del Sur, que es lo que no controla el Vietcong. El resto, el medio rural, lo controla el Vietcong. A donde no puede llegar la democracia, ahí llega el Vietcong. Los Estados Unidos se ven abocados a enviar más y más tropas para poder contener las oleadas terroristas e infundir tranquilidad y estabilidad a la población urbana. Como ven, se van metiendo más en el conflicto sin querer. Asesores, fuerzas especiales del ejército y la CIA entran en liza. Vietnam del Sur, con su ejército, se muestra inefectivo. Estados Unidos toma parte en acciones militares contra el Vietcong y, por supuesto, al tomar parte en acciones militares, al estar en punta de vanguardia o en primera línea de fuego, pues sufren las primeras bajas. Asesinato del presidente Diem, gran inestabilidad política con 10 gobiernos en un solo año. La diferencia de la muerte de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre del 63 hasta Diem fueron 3 semanas, tan solamente. La llamada etapa de los asesores va a durar hasta marzo del 65. Incidente del Golfo de Tonkin, el 2 de agosto del 64. Esto va a hacer, pues efectivamente, ahora vamos a verlo, que Lyndon B. Johnson, el presidente Johnson, era el vicepresidente de John Fitzgerald Kennedy, y cuando lo asesinan en Texas, pues ese mismo día, a bordo del Air Force One, tiene que jurar el cargo el presidente Johnson. Los presidentes Johnson y Nixon van a ser, luego lo veremos más adelante, los que lleven todo el peso de la guerra en los años más conflictivos y más duros para Estados Unidos. Golfo de Tonkin, incidente, enfrentamiento real, y lo pongo entre comillas y vamos a ver luego por qué en la siguiente diapositiva, entre el buque estadounidense USS Maddox y 3 patrulleras norvietnamitas. En la refriega se lanzaron torpedos por parte de las patrulleras sin acertar al buque estadounidense y se alcanzaron las 3 embarcaciones norvietnamitas, causando muertos y heridos. El segundo ataque, ficticio, que no se produjo, una bandera falsa, se produjo 2 días después, el 4 de agosto del 64. Durante la noche, con mal tiempo y mar gruesa, los destructores recibieron mensajes de radar, sonar y radio y pensaron que era otro ataque vietnamita, como el de hacía 2 días, como el del 2 de agosto, que sí fue real. Estuvieron disparando durante 2 horas. Esta operación de bandera falsa nunca existió. No había patrulleras enemigas en la zona. Estados Unidos tenía lo que quería, un casus belli para comenzar la guerra. Ahí tenemos el USS Maddox, el 2 de agosto. Casus belli, el presidente Johnson convoca al Congreso el día 7 de agosto y saca una resolución en la que los asesores podrán ir al combate con los survietnamitas, con su ejército, y los militares estadounidenses podrán repeler ataques y responder a fuego enemigo. Bombardeos en el norte de Vietnam a objetivos tácticos. Ampliación de tropas americanas en el sur de Vietnam para combatir a los comunistas. Partidas de ayuda en millones
millones de dólares para combatir otra vez ese intento de conato comunista en el sur de Vietnam. Y a este grupo de medidas se le conoce como la resolución de Tonkin, del Golfo de Tonkin. En el 71, años después, con la desclasificación de archivos de la guerra del Vietnam, los papeles del Pentágono, se descubrió que la CIA había estado realizando operaciones subversivas para meter a Estados Unidos en la guerra. Operación Rolling Thunder, el 2 de marzo del 65. Es una operación aprobada por el presidente Johnson, Lyndon B. Johnson, para el bombardeo sistemático de industrias, fábricas, líneas y rutas de comunicaciones y suministros, puentes y objetivos tácticos en Vietnam del Norte. El objetivo es detener el flujo de personal y material que el gobierno de Hanoi envía semanalmente al vecino del sur por la ruta Ho Chi Minh, por la que vimos en un principio. Se lanzan miles de millones de toneladas de bombas en los siguientes años, más incluso que en la guerra de Europa y el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, ahí tenemos dos imágenes, aviones bombardeando zonas sistemáticamente en la operación Rolling Thunder. Lyndon B. Johnson afirmó que en menos de un mes se destruiría toda la industria norvietnamita. Estados Unidos operaba desde sus bases en Tailandia, Vietnam del Sur y la isla de Guam, y también desde portaaviones. En total se lanzaron sobre Vietnam del Norte 1 millón de toneladas de bombas que no hicieron más que alentar a la población norvietnamita a resistir. Si hay algo en lo que se le puede decir que le ganó la guerra Vietnam del Norte a Vietnam del Sur, fue en la capacidad de resiliencia que tuvieron sus ciudadanos. Se escondían en refugios improvisados, tales como alcantarillas, y cuando cesaban los bombardeos se afanaban a reconstruir lo que se había dañado. Se decía que por el día Estados Unidos destruía puentes y por las noches los vietnamitas los construían, y al día siguiente los pilotos americanos volvían a ver los mismos objetivos en sus planos para bombardearlos, con el consiguiente riesgo de estos pilotos de ser derribados, como así eran muchos. Actitud inquebrantable por parte de Vietnam del Norte y su población. Se perdieron casi 1000 aviones, casi todos por derribos de sistemas antiaéreos, algunos derribos en el aire con el MiG-21 ruso, soviético. Ahí tenemos una imagen de un piloto abatido que va camino de una comisaría o un centro de detención o algo por el estilo, o un cuartel del ejército, y lo lleva en este caso un miliciano o un militar norvietnamita, pero podía perfectamente llevarlo un campesino con un azahón o algo por el estilo. Había una gran animadversión a estos pilotos porque bombardeaban día y noche pues sus casas, sus refugios, a sus familias. Cientos de pilotos fueron hechos prisioneros y paseados por las calles de Hanoi para ser objeto de escarnio público. Filmación y filtración de vídeos de los medios de comunicación y la prensa, con la consiguiente pues baja moral de las familias de los pilotos, de la sociedad estadounidense que no estaba acostumbrada a esto, y de los propios militares pilotos que podían ver que ellos podían ser los siguientes. Estuvieron años sometidos a todo tipo de privaciones en varios centros de detención. El Hanoi Hilton, el famoso Hanoi Hilton que estaba en Hanoi. Y también, por ejemplo, pues es muy conocido, ¿no?, la resistencia inquebrantable del senador John McCain, que estuvo preso 5 años y medio y que, bueno, como curiosidad, bueno, el momento en el que se enteran los vietnamitas de que es hijo de un almirante de Estados Unidos, nieto de un almirante de Estados Unidos, viene de familia militar, le ofrecen un intercambio de prisioneros para poder entregarle a él. Y él se niega, tanto él como su familia se niegan a un trato de favor del teniente John McCain para ser liberado antes que el resto de compañeros suyos que están presos. Hay miles de desaparecidos en combate, de los que habrá unos que nunca se encuentren, creo que son unos 1800 aproximadamente que aún no se han encontrado, y hay otros cientos más que se les da por desaparecidos o por muertos, y al cabo de años pues aparecen en liza como que están vivos. El agente naranja y el napalm. El agente naranja era un producto altamente tóxico que actuaba como herbicida. Se utilizó con el objetivo de defoliar la cubierta vegetativa de Vietnam y favorecer las operaciones militares, haciendo el campo de batalla más convencional. El napalm era gasolina gelatinosa y era un combustible que ardía persistentemente y más tiempo que la gasolina. En contra de lo que la gente pueda pensar, como se dijo en el primer y en el segundo capítulo, no fue utilizado por primera vez en la guerra de Vietnam, sino muchísimo antes, en la guerra de Corea y en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en los bombardeos de la ciudad de Dresde, en la que prácticamente desapareció del mapa. La ciudad más bombardeada de la Segunda Guerra Mundial, Dresde. Estados Unidos se implica en la guerra. A finales del 65 desembarcan 3.500 marines en las playas del sur de Vietnam para proteger la base de Da Nang. El incremento de tropas de Estados Unidos va a ser significativo cada año hasta llegar a su cenit. 500.000 militares en 1969 desplegados en Vietnam. Primera batalla de combate convencional con la operación Starlight, en la que es un éxito para Estados Unidos. Estados Unidos consigue arrinconar a las tropas del Vietcong y casi liquidarlas, y esto le hace pues coger mucha confianza y mucha moral para poder enviar más tropas, más suministros, pensando que van a poder ganar la guerra muy rápido.
totalmente confundidos, como vamos a ver. Batalla de Nha Trang. Los americanos reciben información de que hay un batallón del Vietcong acantonado. El lugar elegido, la zona de aterrizaje rayos X, la landing zone rayos X, que es una calva en plena selva y cercano al Vietcong. Las nuevas tácticas de combate en zonas boscosas y el uso del helicóptero, el UH, para el transporte de tropas de infantería, hacen que oleadas de helicópteros aterricen de A8 en la zona esta de aterrizaje, en la LZ rayos X, portando a 6 combatientes cada helicóptero. Desembarcar en la LZ a todo el personal, que son 3 batallones, para combatir contra un batallón llevará horas y es un momento de debilidad de Estados Unidos, porque el momento más débil de este jefe, de esta unidad, es cuando llegan los primeros helicópteros y dejan a las primeras unidades. Si antes les he dicho que nada más que entraban 8 helicópteros y cargamos 6 infantes con todo el equipo, pues tenemos en una primera oleada tenemos a 48 militares que tienen que hacerse fuertes y que tienen que esperar que no les ataquen, porque en caso de que les ataquen va a ser muy complicado que puedan aguantar. El viaje desde la base en la que estaban acantonados, de la base de espera hasta la LZ rayos X, es de 13 minutos. Entonces durante 13 minutos van llegando oleadas de helicópteros con militares. Se recibe información de que no está acantonado en la zona un batallón, sino una división. Y bueno, y poco después pues hay combates encarnizados, son derribados varios aparatos y durante 3 días y 3 noches las unidades de Estados Unidos llegan a ser copadas y sobrepasadas. Solamente el apoyo constante de la artillería y de los helicópteros hacen que la unidad no sea aniquilada. En esta batalla el teniente coronel Harold Moore llega a solicitar por radio el bombardeo de sus posiciones, puesto que las tropas de Estados Unidos están completamente rodeadas y copadas. El nombre en clave de este bombardeo a sus posiciones es Broken Arrow, flecha rota. Estados Unidos perdió a más de 200 hombres y el Vietcong unos 2000. Pero como voy a recordarles en todas las exposiciones de Indochina y la guerra del Vietnam, a los vietnamitas no les importa perder mucha más gente, mucho más personal que a las tropas invasoras, según sus ojos, según sus puntos de vista. Porque lo que importa es que al final puedan ser un país independiente como van a conseguir. La guerra de Vietnam fue el primer conflicto televisado, por lo cual estas imágenes y muchas más durante toda la contienda llegaron a las casas estadounidenses y se metieron en las cenas y las comidas de las familias. La opinión pública se sobrecogió y comenzó a preguntarse qué se hacía allí y dónde estaba ubicado geográficamente Vietnam. Porque cuando comenzó esta guerra, 3/4 partes de la población no sabían ubicar geográficamente Vietnam, no sabían dónde estaba. Estados Unidos confió ciegamente en la nueva táctica de guerra, el helicóptero. ¿Quién fue el gran impulsor de esta táctica? El general William Westmoreland, del que luego después hablaremos en un capítulo aparte. Esta va a ser la primera guerra en la que las victorias se van a contar no por el terreno conquistado, sino por el número de bajas hechas. Entonces, imagínense, el helicóptero cobra especial relevancia porque ahora se va a combatir, se va a buscar y a registrar al enemigo, se va a aterrizar con el helicóptero, se va a combatir y se van otra vez a exfiltrar para buscar otra vez al enemigo. Aquí tenemos al general William Westmoreland. Era un oficial arrojado de infantería, general de 4 estrellas, como no, combatió en la Segunda Guerra Mundial participando en varias batallas importantes, como la Operación Torch en el norte de África, el desembarco de Sicilia, la batalla de las Ardenas y también combatió en Alemania hasta el final de la guerra, el 9 de mayo del 45, en Europa. Comandante en jefe de las operaciones militares en Vietnam, del 64 al 68. O sea, toda la escalada de tropas y de conflicto la sufrió él, este general. Bajo su mando, las tropas en Vietnam pasaron de 15.000 a 500.000 efectivos. Impresionante. Es eso exactamente lo que le pidió al presidente Johnson después de los primeros combates de las tropas terrestres en 1965. Defendió el uso del helicóptero UH Huey como método de inserción en el campo de batalla tras la localización del enemigo y combatirlo de forma atomizada y aislada. Responsable principal de la escalada de tropas hasta su cenit en 1969. Además, pidió la continuación de la operación Rolling Thunder y defendió la defoliación del campo de batalla con el agente naranja y el napalm. En 1968 fue relevado en las operaciones en Vietnam y ocupó el cargo de jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos hasta su retiro en 1972. Como pueden ver, tuvo una carrera brillante. Este hombre, este general, después de la guerra, fue el chivo expiatorio, por así decirlo, acusado como culpable de que la guerra se perdiera por parte de Vietnam. El helicóptero como caballo de batalla. El general Westy, como toda la gente conocía a William Westmoreland, potenció el uso del UH-1 Huey para las operaciones de búsqueda y castigo a los elementos norvietnamitas ante la imposibilidad de combatir a campo abierto. Año de puesta en servicio de este helicóptero en el 56. Aún se sigue usando en muchos ejércitos, entre ellos los marines de Estados Unidos. Rápido, versátil, capaz de transportar a tropas de infantería con equipo completo, auxiliar a pequeños grupos y unidades emboscadas, cubrir avances de tropas terrestres con su potencia de fuego, volar bajo, evacuar heridos, llevar suministros. Este helicóptero era y es capaz de todo, es exageradamente versátil.
Se usaron más de 7.000 aparatos durante toda la guerra. Fueron derribados 3.305 y hubo casi 3.000 bajas a causa de esto. Imagínense, 1 de cada 2 helicópteros iba a ser derribado en la contienda. Ahí tenemos 4 fotos. La foto de la izquierda, ahí vemos a un señalero en la que está diciendo que estabilice el helicóptero y luego va a decirle pues que baje poco a poco hasta indicarle lo que le falta para llegar al suelo. No siempre, lo digo por experiencia, no siempre hacen caso los pilotos de los helicópteros a los señaleros, pero bueno, entiendo que está colocado el helicóptero en contra de viento para tomar. En la segunda foto se puede ver cómo están desembarcando tropas de fuerzas especiales en una operación de búsqueda y castigo y están lanzándose pues a 1 o 2 metros del suelo. En la tercera foto, abajo a la izquierda, un helicóptero medicalizado. En teoría nadie puede disparar contra un helicóptero o una ambulancia medicalizada, pero bueno, esa es la teoría, ¿no? En la práctica habría que ver qué hicieron los americanos y los vietnamitas en esta guerra. Y en la cuarta foto, pues oleadas de helicópteros llegando o saliendo, llegando a su zona de espera o a su base de espera o saliendo hacia una nueva misión. La ofensiva del Tet. La festividad del Tet es el Año Nuevo vietnamita y se produce a finales del mes de enero. Muchos militares subvietnamitas estaban de permiso y ese fue el motivo de hacer la ofensiva del Tet. Bueno, esto es súper sencillo. Cuando alguien hace la guerra contra los árabes, elige el mes del Ramadán. Cuando alguien hace la guerra contra los cristianos, elige la festividad o de Semana Santa o de fin de año. Y cuando alguien hace la guerra contra los judíos, como por ejemplo la guerra de Yom Kippur, elige la festividad de Yom Kippur, ¿no? Se busca siempre el momento más débil para ir a por el enemigo, para cogerle, pues, por así decirlo, de sorpresa, ¿no? Ocurrió esta ofensiva, hubo muchas más ofensivas del Tet, pero la más importante, la principal y la que cogió a toda la gente por sorpresa, a los militares, a la opinión pública, fue la de 1968, en la que 38 de las 52 capitales de provincia son atacadas por el Vietcong. Los insurgentes combaten contra pronóstico en las ciudades. Hasta ahora solamente combatían en la selva, en las áreas rurales, donde se creían los estadounidenses a salvo, en las ciudades. Se llega a combatir en la embajada de Estados Unidos de Saigón, tomada brevemente por el Vietcong. La opinión pública cada vez más, con estas imágenes diarias en sus televisiones, se estremece. El día 30 de enero de 68 se producen escaramuzas en varias ciudades, se acaba con la insurgencia. El 31 de enero, al día siguiente, durante los fuegos artificiales de tal festividad, miembros del Vietcong se infiltran y atacan simultáneamente casi todas las capitales de provincia. El día 1 de febrero, al día siguiente, se combate en Saigón. La ofensiva del Tet tuvo 3 fases desde este momento hasta finales de septiembre. Unas ciudades fueron liberadas en semanas y algunas estuvieron prácticamente rodeadas y a merced del Vietcong durante meses. A la vez, el sitio de la base de Khe Sanh, que duró 77 días, y también comenzó con la ofensiva del Tet, en la que el general William Westmoreland, no escatimó en refuerzos para poder liberarlo. Pero bueno, se tuvo que abandonar finalmente la base después de romper el cerco porque quedó en un estado lamentable. Pues todas estas cosas, la ofensiva del Tet, el acoso, el sitio de la base de Khe Sanh, va a hacer pues que muchos militares estadounidenses y por supuesto la opinión pública crean definitivamente que la guerra no se va a ganar y se busque desde ya una salida honrosa, por así decirlo. Ahí tenemos 2 fotos en plena ofensiva del Tet, combatiendo, como les dije antes, en las ciudades, llevando heridos a donde pueden, a hospitales, a vehículos, para intentar salvarles, y bueno, pues prácticamente acantonados, como si fuera una trinchera, los militares de la derecha combatiendo y disparando contra los norvietnamitas y el Vietcong. Estados Unidos recuperó la iniciativa gracias a su artillería, carros de combate, aviones y helicópteros. Los oficiales del ejército de Vietnam del Sur no asumieron su responsabilidad y no dirigían a sus tropas en el combate. El número de bajas mortales en ambos bandos fue de aproximadamente 4.000 militares de Estados Unidos hasta septiembre, en 8 meses, 15.000 de Vietnam del Sur y 45.000 del Vietcong. Fíjense, entre los de Estados Unidos y el Vietcong, pues una media de 1 a 11. Pero como les dije en un principio, esto va a dar igual. Luego, antes de acabar este vídeo, les leeré qué era lo que decía Ho Chi Minh con respecto a las bajas estadounidenses y las bajas vietnamitas. Victoria táctica de Estados Unidos que no estratégica. ¿Por qué táctica? Táctica porque consiguen recuperar las ciudades y consiguen hacer replegarse otra vez al medio selvático a los vietnamitas, a los norvietnamitas y el Vietcong. Y no estratégica porque a partir de este momento va a cambiar todo y se va a intentar buscar una diferente estrategia para acabar con la guerra, que va a ser la vietnamización de la que vamos a hablar en el siguiente capítulo. La opinión pública americana y muchísimos militares cayeron en la cuenta de que no podían ganar esta guerra. Y aquí tenemos ya, para finalizar el vídeo, ahí tenemos las operaciones de combate a un montón de ciudades, ¿no? Ataques contra ataques, defensivas contra defensivas. Bueno, pues ¿qué decía Ho Chi Minh? ¿Qué pensaba Ho Chi Minh de todo esto? Bueno, pues por cada 10 combatientes que matéis de los nuestros, nosotros acabaremos con uno de los vuestros, y al final vosotros os cansaréis antes y os iréis. Ho Chi Minh, como así fue. La guerra de Vietnam supuso un revés, un espaldarazo para la superpotencia de Estados Unidos, como estamos viendo.
Vamos a verlo mucho más en el cuarto y quizá quinto vídeo, porque ya le digo, tiene muchísima amiga esta guerra y es muy importante que intentemos ubicarnos dónde estábamos, dónde comenzábamos, que la guerra de Vietnam no es del 65 al 73, es desde mucho antes, es desde la ocupación francesa en la Conchinchina hasta prácticamente la liberación, por así decirlo, de Saigón por parte de las tropas norvietnamitas el 30 de abril de 1975. Lo dejamos aquí, hasta el siguiente miércoles, nos emplazamos para ver el siguiente vídeo de la guerra de Vietnam. Un tema muy interesante, muy apasionante, en el que ha habido de todo. Ha habido colonialismo, está habiendo luchas entre los dos órdenes establecidos tras la Segunda Guerra Mundial, capitalismo, comunismo, hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por todo, gracias por apoyar, gracias por darle a me gusta, como dicen los chavales jóvenes, esto, como me dicen mis amigos, que encanta decirlo, pues sí, me encanta decirlo, me hace mucha gracia. Los chavales jóvenes, ya vamos todos para arriba. Lo dicho, denle a me gusta, comentarios por favor constructivos. Como pueden ver, también me preguntó en un vídeo, en los comentarios me dijo que por qué no hablaba de la operación Provide Comfort, esa operación que tuvo lugar en el Kurdistán en el 91, de abril a julio del 91, en la que participó la bandera Roger de Flor, primera de paracaidistas, y es una misión casi desconocida, por no tiene ni medalla, y me preguntaban en un comentario que por qué no hablaba de ello. Bueno, pues aquí estamos, no ahora, pero ya he hablado de ella en la guerra del Golfo, en la tercera parte. Entonces, pues lo dicho, si alguien quiere conmigo interactuar, me pueden enviar mensajes por privado o mensajes públicos, me da igual, no hay ningún tipo de pegas, y yo pues haré lo que siempre he hecho, intentar hacer este espacio ameno de 20-25 minutos, lo mejor posible, para poder contar la historia pues tal y como sucedió, e intentando ser lo más objetivo posible. Muchísimas gracias por todo, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.